La religión siempre ha jugado un papel importante en la vida del ser humano. Está presente a la hora de tomar decisiones e incluso, podríamos decir, que modera su comportamiento a la hora de interactuar con la sociedad. El nacimiento de la religión comenzó desde tiempos remotos. Ya estaba presente durante toda la existencia del hombre, ya que el hecho de creer en algún dios o divinidad hace al ser humano sentirse parte de un grupo que comparte sus mismas creencias y costumbres. El hombre ha creado sus dioses según sus necesidades, es decir, para poder dar explicación a los fenómenos que ocurrían a su alrededor. A través del tiempo, se fueron creando más y más religiones, cada una de ellas con distintas normas y formas de adoración, o bien creadas a complacencia, porque las reglas que tienen fueron creadas por sus dirigentes según sus conveniencias. Quizás podríamos pensar que la religión y la política no tienen nada que ver la una con la otra. Lamentablemente, estas van de la mano, y esto viene siendo de esta manera desde tiempos remotos. La mayoría de las decisiones que han tomado los gobiernos han estado influenciadas por la religión, e incluso han tenido mucho que ver en los conflictos bélicos. En Rusia, la religión y el Estado están oficialmente separados según la Constitución. Sin embargo, bajo el gobierno de Putin, la Iglesia Ortodoxa rusa parece ser una especie de religión estatal. Ambos se benefician. El jefe del Kremlin se declara creyente y considera al patriarca y su iglesia como aliados para frenar el liberalismo occidental. Por su parte, la Iglesia aumenta la influencia en el Estado y desde el 2006 se vuelve a implantar la asignatura de religión en las escuelas. En 2010, la Duma incluso aprobó una ley para devolver a la Iglesia las propiedades arrebatadas tras la Revolución de 1917, una armónica relación entre Iglesia y Estado para la Rusia moderna. Católica Apostólica Ortodoxa es una confesión cristiana cuya antigüedad tradicionalmente se remonta a la de Jesús y los 12 apóstoles. Es la segunda iglesia cristiana más numerosa después de la Iglesia Católica, contando con más de 300 millones de fieles alrededor de todo el mundo. Justo ahora nos encontramos enfrente de la Iglesia Ortodoxa rusa ubicada en Madrid, Santa María de la Magdalena. Arquitectura y argumentación. Las iglesias ortodoxas, en tanto edificios que acogen las ceremonias y servicios religiosos de la Iglesia Ortodoxa, tienen un estilo claro y reconocible entre la familia de estilos de las arquitecturas eclesiales. Cada una de las iglesias ortodoxas autocéfalas ha desarrollado sus propias tradiciones constructivas y estilos arquitectónicos religiosos, aunque al estar comúnmente influidas por el legado del Imperio Romano de Oriente y de la arquitectura bizantina, todas comparten un conjunto de similitudes fundamentales que las distinguen. Aunque comparten muchas tradiciones, el cristianismo en Occidente y Oriente comenzaron a divergir desde una fecha temprana, mientras que en Occidente la forma más común de las iglesias fue de la basílica, una sala alargada de una única nave con un ábside en un extremo. En Oriente predomina un estilo de iglesias más centralizado y compacto. Esas iglesias tuvieron su origen en los martiria y se centraron en las tumbas de los santos, en especial de los mártires que habían muerto durante las persecuciones. Copiaron los modelos de las tumbas paganas y estaban cubiertas por una cúpula que simbolizaba el cielo. Esa cúpula central se rodeaba a menudo con construcciones en los 4 puntos de la brújula, lo que generó la forma cruciforme.
Esos cuerpos también se cubrieron muchas veces con torres y cúpulas. Las construcciones centralizadas y las basílicas se combinaron a veces afortunadamente, como en la iglesia de Hagia Sofía en Constantinopla. Con el tiempo, el extremo oriental basilical se fue destinando a la erección de un iconostasio, una pantalla en la que se colgaban los iconos y que ocultaba el altar de los fieles, excepto en los momentos elegidos de la liturgia en que se abrían sus puertas. Una variante de la iglesia centralizada se desarrolló en Rusia y fue muy utilizada en el siglo XVI. La cúpula fue reemplazada por una cubierta crónica a 4 aguas, cubierta en pabellón, mucho más delgada y más alta que se dice. Se habría originado por la necesidad de evitar que la nieve permaneciese sobre los techos. Uno de los mejores ejemplos de estas iglesias escarpadas es la Catedral de San Basilio de la Plaza Roja en Moscú. Это способ привлечь внимание наших партнеров, потенциальных инвесторов к Дальнему Востоку России. В этом смысле данное мероприятие, данное событие мало чем отличается от других региональных форумов подобного рода. Мы в России проводим таких много. Это и экономический форум в Санкт-Петербурге. Обычно мы проводим его летом, в начале лета. Это экономический форум в Сочи. Дальний Восток для нас имеет особое значение, имея в виду приоритетность развития этого региона. В последние годы, даже, скажем так, в последние десятилетия здесь мы столкнулись с большим количеством проблем, мало уделяли внимания этой территории, а она заслуживает гораздо большего, потому что здесь сосредоточены огромные богатства и возможности будущего развития России. Но не только развитие России как таковой, но и развитие всего региона АТР, потому что эта земля очень богата природными минеральными ресурсами. En la actualidad existen miles de iglesias cristianas diferentes a nivel mundial, lo cual es irónico porque todas profesan la fe del mismo hombre. Sin embargo, me parece importante hablar de cómo se fue fragmentando la iglesia, de manera que empezaré con el primer gran cisma, la iglesia ortodoxa. Los primeros años del cristianismo no fueron fáciles, perseguidos, cazados y asesinados en diferentes lugares. La leyenda dice que Pedro, el heredero de Jesús, fue crucificado en Roma. Sumado a ello, Roma era el centro del imperio más poderoso de la época, así que allí nació el primer patriarcado de la Iglesia Católica. Pero no todos los cristianos obedecieron a este patriarcado, pues surgió otro en Antioquía y otro en Alejandría. Esto generó los primeros conflictos de la Iglesia. El emperador romano Constantino quería trasladar la capital del imperio a otra ciudad y fundó la ciudad de Constantinopla en el 330. Este hecho dio origen a un cuarto patriarca y luego surgió un quinto Jerusalén. El de Roma pasó a ser el papa de la iglesia y los otros 4 le presentaban respeto, pero cada uno tenía su autonomía propia. Con los años, el imperio romano cayó y surgieron varios imperios. Constantinopla pasó a ser la capital del imperio bizantino, siendo de influencia griega, y esto ocasionó que empezaran las disputas con el papa en Roma, que era de origen latino. Igualmente la tensión política fue en aumento entre el Sacro Imperio Romano y el Imperio Bizantino, aumentando así la tensión entre ambas iglesias. En el año 1054, el Papa León IX, cansado de la desobediencia del patriarca de Constantinopla, Miguel Celulario, los excomulga de la Iglesia Católica. Este contestó con la misma moneda y excomulgó al Papa de Roma. Además, adhirió su doctrina a la mayoría de iglesias de Oriente. A pesar que el término ortodoxos ya se usaba al interior de la iglesia, las iglesias de Oriente empezaron a adoptar este nombre. Por los siguientes siglos hubo acercamientos para tratar de reparar este rompimiento, hasta que en el año 1204 Constantinopla fue tomada y saqueada durante la Cuarta Cruzada de la Iglesia Católica, la cual marcó la división definitiva entre ambas.
Constantinopla fue tomada por los turcos otomanos en 1453, razón por la cual la principal cabeza de la Iglesia ortodoxa debió huir de allí. En 1589 en Moscú se forma un nuevo patriarcado. Hace 100 años, el revolucionario Vladimir Lenin descartó a la religión por considerarla una abominación. Cualquier idea religiosa, cualquier coqueteo con un dios, escribió, es la más inexpresable suciedad, la más vergonzosa infección. Irónicamente, después de la muerte de Lenin, sus sucesores lo convirtieron en una figura divina. Se produjeron retratos y estatuas de Lenin, y su cuerpo embalsamado fue colocado en un templo con aspecto de mausoleo en la Plaza Roja de Moscú. Animados por este vertiginoso culto a la personalidad, durante décadas los ciudadanos soviéticos llegaron a Moscú desde toda la URSS para rendir homenaje al difunto líder bolchevique. Estaban hasta 8 horas haciendo cola fuera del mausoleo, esperando la oportunidad de pasar ante el cadáver de Lenin. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dio la espalda a la religión, pero la Rusia moderna, bajo el mandato de Vladimir Putin, ha hecho de la religión, el nacionalismo, el patriotismo y el conservadurismo las piedras angulares del Estado. Con el colapso de la Unión Soviética y el régimen comunista, Rusia se enfrenta a un vacío ideológico y moral. Luego se volvió a la búsqueda de sus raíces en la tradición ortodoxa, pero los rusos habían perdido todo el conocimiento de la religión ortodoxa. El presidente Boris Yeltsin, de 1990 a 1999, comenzó una reconciliación entre la Iglesia y el Estado. Esa política había sido iniciada a tientas por Gorbachov entre 1985 a 1991. Con Vladimir Putin, a partir de 2000, que se presenta como un ortodoxo convencido y ferviente, el Estado se acerca activamente al patriarcado. También inició un acercamiento con la Iglesia fuera de Rusia. Antes hubo 2 intentos de forjar ideologías alternativas a la laicidad, pero sin éxito. El presidente Putin considera que la Iglesia ortodoxa es un socio natural del poder político. Se trata de un cambio ideológico importante respecto a la era comunista, cuando la Iglesia ortodoxa fue víctima de una brutal represión. Sin embargo, el principio de la separación de Iglesia y el Estado es más que nunca la aplicación. Su Santidad, el Patriarca de Moscú y de toda Rusia, Kirill, jefe de la poderosa Iglesia ortodoxa rusa, se convirtió en el principal aliado de Vladimir Putin en su política antioccidental, su defensa de los valores tradicionales, su lucha contra la independencia de Ucrania, cuna de Rusia y herencia legítima de la ortodoxia rusa. En enero de 2009, la elección del patriarca Rizilo, intelectual brillante, responsable de relaciones exteriores del Patriarcado de Moscú y personalidad conocida en Occidente, lo lleva a la cabeza de la poderosa Iglesia ortodoxa rusa. La elección fue aclamada en todo el mundo como la promesa de apertura, romper con el aislamiento, acceso a la era moderna para una Iglesia conocida por su ritual y su liturgia rígida, rompiendo con el nacionalismo tradicional. Se trató de reunir a las comunidades ortodoxas rusas fuera de Rusia con la creación de una amplia red cultural en el extranjero, red que el Estado ruso no tiene. Por desgracia, las esperanzas de modernización y de apertura se vieron decepcionadas y ocurrió lo contrario. Se promueve la doctrina del mundo ruso, que incluye no solo Rusia, Bielorrusia y Ucrania, sino abarca las zonas de Eurasia. Levantó riesgo de latinización y de acercamiento con la Iglesia católica. Él quiere proteger Rusia contra la decadencia occidental y en contra de la amenaza del Islam en el Cáucaso. Kiev es la cuna de la Iglesia ortodoxa desde 988, pero la Iglesia de Ucrania está sometida al Patriarcado de Moscú. Todavía es la Iglesia oficial y mayoritaria llamada canónica, pero se encuentra bajo una creciente competencia por parte de una joven iglesia disidente nacionalista que está desarrollándose en Ucrania. El patriarca Kirill advirtió a Europa contra la intención
independentista y se refirió a la supuesta violencia fascista contra las iglesias ortodoxas en Ucrania. Apela a la modernización, pero su credibilidad se ha perdido por estar demasiado cerca del Kremlin. El presidente Putin y el patriarca Cirilo, nacionalistas defensores de los valores cristianos, acercanse de los círculos católicos tradicionalistas y de la extrema derecha en Europa. Sin lugar a dudas, Rusia conoce una verdadera resurrección espiritual, pero la Iglesia ha adoptado un modelo del antes de comunismo. Ella apoya una ideología nacionalista encarnado por el Estado. Para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la cita con el Papa Francisco el 10 de junio de 2015 en el Vaticano supuso una oportunidad de encontrar como mínimo comprensión para la posición de Rusia, mermada en Occidente por la política del Kremlin en Ucrania. Las relaciones de Rusia con el Vaticano han sido definidas como estables en los documentos preparados por la parte rusa para la visita del Papa. Francisco no es un papa europeo y su sensibilidad puede tener facetas interesantes para Putin. Francisco se ha referido a una contienda fratricida en Ucrania y ha expresado su inquietud sobre los síntomas de una tercera guerra mundial. Según el analista ruso Egert, el Papa podría comprender la política de Rusia en Crimea, a partir de su propia experiencia como argentino del intento fallido de su país para conquistar las Malvinas. Putin hizo lo que los compatriotas del Papa Francisco pueden solo soñar, refiriéndose a las diferencias entre la fracasada expedición a las Malvinas en 1982 y el éxito de la anexión rusa de Crimea en 2014. El Papa no tiene la memoria histórica de sus predecesores sobre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, señala Egert, que se muestra escéptico sobre las esperanzas de los ucranianos en el sentido de que Francisco aproveche la visita de Putin para denunciar la política del Kremlin en relación a Kiev. La tradicional petición del Papa. È stato per me un grande onore e anche una grande piacere di incontrarlo. A raíz de la decisión que tomó el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia el 20 de abril de 2017 contra los testigos de Jehová, un ciudadano danés fue detenido junto con otros ciudadanos rusos en una redada que hizo la policía la noche del 25 de mayo de 2017 mientras estaban reunidos para adorar a Dios. Al menos 15 policías y agentes del Servicio Federal de Seguridad fuertemente armados irrumpieron en una reunión religiosa de los testigos de Jehová en la ciudad de Oriol, también conocida como Orel. La policía les pidió a todos los presentes sus documentos de identidad y confiscó sus dispositivos electrónicos. Además, los agentes del Servicio Federal de Seguridad arrestaron a Dennis Christensen, un testigo de Jehová de Dinamarca. Poco después, la policía registró 4 casas de testigos de Jehová de la ciudad. El señor Christensen pasó toda la noche bajo custodia del Servicio Federal de Seguridad. Hoy, el Tribunal del Distrito Soviético de Oriol respaldó las acciones del Servicio Federal de Seguridad y ordenó que Christensen fuera puesto en arresto preventivo hasta que termine la investigación del caso. Este es el primer caso en que un extranjero se ve afectado por las medidas del Tribunal Supremo ruso en contra de los testigos de Jehová. Si lo declaran culpable, podría enfrentarse a una larga condena en prisión. Esta última redada se suma a los más de 40 actos hostiles que las autoridades y otras personas han cometido contra los testigos de Jehová desde que el Tribunal Supremo de Rusia los calificó de extremistas y disolvió su centro administrativo y las 395 entidades religiosas que tienen por todo el país. En San Petersburgo, horas después de que el Tribunal Supremo diera a conocer su decisión contra los testigos,
Un grupo de hombres causó daños en el lugar de reunión más grande que tienen los testigos de Jehová en Rusia e incluso amenazaron a los que estaban allí. Otras personas también han causado daños en otros lugares de reunión y en casas de testigos de Kaliningrado, Moscú, Penza, Rostov, San Petersburgo, Sverdlovsk, Voronezh y Krasnoyarsk. El 24 de mayo de 2017, en Yezhard, República de Komi, unos vándalos prendieron fuego a una casa que usaban los testigos para celebrar sus reuniones, lo cual provocó graves daños en la vivienda. Además de las redadas de la policía y los actos de vandalismo, algunos testigos también han sido objeto de ataques y amenazas en la escuela y en sus lugares de trabajo, y otros hasta han perdido sus empleos. Está claro que estos hechos alarmantes son consecuencia de la decisión injusta que tomó el Tribunal Supremo de Rusia contra nosotros. Оглашается обязательную часть решения Трибунала Российской Федерации города Москва решил административное правовое заявление Министерства юстиции Российской Федерации удовлетворить, ликвидировать религиозную организацию управленческий центр свидетелей Иеговы России и входящие в ее структуру местные религиозные организации. Обратить имущество ликвидируемой религиозной организации, оставшейся после удовлетворения требований кредиторов, собственность Российской Федерации. Решение суда об удовлетворении подлежит мнению... Los testigos de Jehová están tramitando la apelación por la decisión injusta del Tribunal Supremo y están preparando la defensa del derecho a adorar a Dios en paz, el cual está protegido por la Constitución rusa y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Решения были отклонены. Мы считаем, что этот иск абсолютно не обоснован, он сфальсифицирован, и речь идет просто о гонениях на религиозные... En conclusión, podríamos afirmar que la Constitución rusa excluye a la Iglesia de la política, limitando su funcionamiento a tan solo la observación religiosa. Pero cuando pide su cooperación, el Kremlin responde prontamente con sus bendiciones sobre la política exterior soviética, sea cual fuere. Aunque el Kremlin ya no se refiere a Rusia como santa, para la Iglesia altamente nacionalista, la Santa Rusia está siempre en lo correcto, y sus enemigos, verdaderos o imaginarios, según los determine el Kremlin, siempre estarán equivocados. Siguiendo esta línea, hay expertos que aseguran que la decisión contra los testigos de Jehová forma parte de una creciente campaña de las autoridades para disminuir el poder de los grupos religiosos que compiten con la Iglesia ortodoxa. Una vez más, la Iglesia manipula las decisiones de un gobierno para lograr sus propósitos y aumentar su influencia tanto en la política como en la sociedad.